Bueno, buenos días a todos. ¿Se escucha? Muchísimas gracias a los organizadores, especialmente al doctor Corbalán, por esta invitación. La verdad, quiero felicitar la iniciativa porque me parece, además del espacio tan contracturado que hace que yo, que naturalmente sea impune cuando hablo, hoy me sienta más aún. Bueno. Creo que la posibilidad de debatir que da esto es riquísima y se está notando. La verdad, vine en días anteriores y todos los paneles fueron sumamente interesantes, se hicieron que fuera mutando lo que iba a decir en función de todas las inquietudes que se me fueron generando. Así que felicitaciones, realmente me parece que es un logro porque es bueno escucharse y en esto también es bueno hacerse cargo. Yo estoy sumamente orgullosa que me haya tocado un panel como este, con todos camaristas, porque además, como soy la única jueza de primera instancia, también me siento impune en ese sentido, porque como sabemos, los jueces de primera instancia estamos en la trinchera y nuestra realidad es bien distinta de la de la Cámara. Por esto del rol nos impacta fuertemente, así que voy a hacer una defensa de la primera instancia y una distinción. Eso sí, si me pusieron en una mesa de camaristas, a lo mejor quiere decir que tengo algún futuro, ¿verdad? Con lo cual me siento más orgullosa aún. Y por otro lado, teniendo al doctor Greco, que además ya dio un marco teórico importantísimo, no voy a dejar de mencionar a mi maestro, que fue el doctor Muñoz, y que decía, con la humildad que lo caracterizaba, que uno, si hablaba solamente de lo que le pasaba, enseñaba mucho más que 1000 volúmenes. Eso sí aclaraba, siguiendo al más fuerte, que no había que hacer como las mujeres que hablaban solo de lo que le pasaba a los demás. Con lo cual voy a tratar de hablar un poco del rol del juez de la primera instancia, engancharlo con el rol del juez en el Consejo de la Magistratura, tema sumamente de actualidad, y el perfil del juez, porque hablar del rol del juez contencioso administrativo importa preguntarse, y esto se los dejo porque realmente es una incertidumbre, si necesitamos pensar en un modelo de juez y, en este sentido, si hay perfiles de jueces. Porque me molesté en buscar la palabra perfil en el diccionario de la Real Academia y el perfil no da la totalidad de la persona. Perfil, el prefijo per quiere decir ir filum quiere decir contorno, ir por un contorno. No nos da el perfil de un juez la totalidad de la persona. Y en esto entonces podemos hacernos 1000 preguntas. Si la evaluación que hacen los consejos de la magistratura de los perfiles de jueces desde el ámbito académico, científico, nos da buenos jueces. Si hay que ser buena persona para ser buen juez y viceversa. Entonces, todo esto del perfil del juez que está con tanta actualidad. El primer tema que me gustaría reseñar es que el derecho administrativo constitucionalizado, a mi criterio, ha modificado sustancialmente el rol del juez contencioso administrativo. ¿Por qué digo esto? La reforma del 94, que incorpora, además de los tratados, todas las modificaciones sustanciales que conocemos, constitucionaliza fuertemente el derecho administrativo y le da otra impronta. Cuando todos nosotros en el año 99 nos presentamos al concurso, seguramente pensamos en un juez con determinadas características, un juez netamente revisor de los actos administrativos de la administración, pero después la realidad en la ciudad de Buenos Aires nos enfrentó con una situación completamente distinta e hizo que algunos hasta nos replanteáramos si eso era lo que pretendíamos, si eso era lo que queríamos o si estábamos preparados para la función del juez. Y ni les cuento si después, como en mi caso, les hubiera tocado llegar al Consejo de la Magistratura, donde si el rol del juez contencioso administrativo en la ciudad no está bien precisado, ni les cuento entonces el rol del juez en el Consejo de la Magistratura. Porque acá creo, como bien decía la doctora Geli, yo voy a ser un poquito más fuerte, y existe lo que se denomina el utopismo del legislador. En la ciudad de Buenos Aires, esto lo repito siempre, tenemos una constitución que, salvo el derecho a la felicidad, asegura el resto de los derechos.
Además, con una cláusula cerrojo dada por el artículo 10, que establece claramente que no importa que estos derechos estén o no reglamentados para ser operativos. El capítulo Políticas Especiales es riquísimo y esto al juez le da un marco de referencia. Entonces, me pregunto, en este marco, cuando los jueces, frente a un Estado omitidor, le decimos al Estado que haga lo que tiene que hacer, que cumpla con lo que dice la Constitución, somos o jueces activistas simpáticos o jueces que queremos gobernar antipáticos. Me parece que esta disyuntiva no es hoy lo que debemos analizar, sino frente a esta disyuntiva, ¿dónde nos ubicamos los jueces? Y me parece que este es el problema central acerca del que hay que debatir, porque el marco constitucional está, y esto es, hay una división de poderes, por un lado, y hay políticas establecidas en la Constitución de Buenos Aires, por otro. Entonces, ¿dónde se para frente a esto el juez contencioso administrativo? ¿Y por qué traigo el tema del Consejo de la Magistratura? El Consejo de la Magistratura, sabemos que como institución copiada, porque es copiada de países con una tradición distinta a la nuestra, concretamente el Consejo viene de una tradición italiana, tomada después por el derecho español, se integra con la reforma del 94 a la Constitución, porque previamente a ello había habido un núcleo de coincidencias básicas donde se consensúa que la elección de los jueces, tal como se venía llevando a cabo hasta ese momento, quizás no era la más noble, si se quiere, esta palabra fue utilizada, entonces se busca equilibrar esta decisión para que no recaiga solamente, como hasta ese momento, en el Ejecutivo y en el Legislativo. Se incorpora entonces la institución Consejo de la Magistratura en el artículo 114 de la Constitución Nacional y fíjense si el tema no fue conflictivo, que a diferencia de lo que pasa en la ciudad, en Nación se incorpora solamente el lineamiento general del Consejo de la Magistratura y demora 3 años la ley que reglamenta la institución en dictarse. Demora 3 años en dictarse y desde el 97 en adelante el Consejo de la Magistratura Nacional tuvo profundas reformas con 3 leyes más que a su vez reformaron este Consejo. ¿Por qué digo esto? Porque todos sabemos que el Consejo tiene como funciones seleccionar magistrados, remover magistrados, reglamentar o administrar al Poder Judicial, pero ¿qué pasa cuando a este Consejo de la Magistratura, órgano tan debatido, se le impone la facultad de designar a los magistrados? ¿Es el Consejo el que tiene que establecer cuál es la política vinculada al rol del juez, a qué tipo de jueces queremos y a cuál es el perfil de los magistrados que estamos buscando? ¿Tiene que ver la política pública con un tipo de magistrado? Y esto, en materias como las que nos ocupa, en materia de derecho administrativo, donde sabemos, como decía Prosper Weil, que el derecho administrativo es el más político de los derechos, la línea fina que existe es muy, muy delgada. Y siempre nos vamos a ver, cuando está la administración del otro lado, cuando está la cosa pública del otro lado, cuando está el interés público del otro lado, que el doctor Greco lo pudo definir, pero Muñoz decía que era como el amor indefinible, siempre los jueces vamos a estar transitando en esta delgada línea. Entonces, cuando nuestra decisión le caiga bien a la administración o al administrado, porque acá hay una contienda de a dos y esto es así, por ahora, más allá de que querramos hablar del litigio estructural, etcétera, los jueces hoy tenemos que resolver casos concretos en los términos del artículo 116 de la Constitución. El concepto de causa o controversia es clarísimo. Entonces, cuando también nos dicen, no, pero el juez habla solamente a través de su sentencia. Sí, el juez habla a través de su sentencia en el caso concreto cuyo juzgamiento le tocó. Y esto es clarísimo. Entonces, me parece que este debate entre jueces activistas y jueces encerrados en sus despachos no es el debate que debe darse o no es el eje del debate. Vuelvo entonces al tema del Consejo. No siendo suficiente lo que pasaba en Nación, en la ciudad de Buenos Aires se promulga la Constitución de la ciudad, esta que les digo, sumamente garantista,
Y el Consejo de la Magistratura, a diferencia de lo que pasa en Nación, pasa a ser un órgano que está absolutamente pautado por conducto constitucional. Esto es, la Constitución de la ciudad establece cuál es la composición que va a tener. 3 jueces o 3 magistrados, porque no lo integran el Ministerio Público. El Ministerio Público vota a sus consejeros, pero no puede ser consejero. Saben que en Ciudad el Ministerio Público integra el Poder Judicial, a diferencia de Nación. Lo integran 3 representantes de la legislatura que no pueden ser legisladores y 3 representantes del Foro Federal de Abogados. A diferencia de lo que pasa en Nación, el Consejo de la Magistratura local no solo administra el Poder Judicial, sino que la ley que lo reglamenta, que es la Ley 31, establece que gobierna el Poder Judicial. Es impreciso esto porque me parece que en Nación hay ciertos roles que están más claros. Esto es, la superintendencia la tiene la Corte Suprema. En la ciudad la superintendencia la tiene el Consejo de la Magistratura con la problemática que esto genera. Entonces, como principal función, y creo que en el tema que acá nos convoca, lo que deberíamos plantearnos, y los invito a pensar esto, es cuál es el rol del juez en el Consejo de la Magistratura, cuál es el rol del juez en general, si este rol está en debate o en discusión, y creo que sí, y en esto no voy a entrar a analizar el fallo Rizzo de la Corte, pero creo que ese fallo sí nos da algunas pautas con respecto a la función del juez en el Consejo de la Magistratura y del juez en general. Y voy a dar 2 lineamientos para terminar. En el fallo, en el voto de la mayoría, se establece fundamentalmente que la función del juez en el Consejo de la Magistratura es una representación de naturaleza estamentaria. ¿Y cuál es ese fundamento? La Corte nos habla de participación en el Consejo y de vinculación. La participación es estamentaria y la vinculación que tiene el juez en el Consejo es de mandante y mandatario. ¿Por qué? Porque no basta para estar en el Consejo de la Magistratura ser juez, sino que hay que ser juez habiendo sido elegido por sus pares. ¿Con qué perfil? Y esto es lo que quiero dejar aclarado. El fallo de la Corte nos habla del perfil técnico que tiene que tener el juez frente al Consejo de la Magistratura, porque representa a los jueces desde una perspectiva técnica. Entonces, desde esta perspectiva, me parece que es desde la que tiene que concentrar su accionar para determinar, y me parece que acá hace falta una participación más activa, no solo de los magistrados, sino de las asociaciones de magistrados, en esto del modo de designación de los jueces, porque si hablamos del rol de los jueces, necesariamente tenemos que poner en debate el modo de selección de los jueces y si los mecanismos que existen hasta ahora son suficientes o fueron exitosos al efecto. Creo que por lo pronto la institución Consejo de la Magistratura debe revisarse. Hay países en los cuales ya ha fracasado y esto se está reconociendo. Tenemos que pensar en escuelas judiciales, pero no escuelas judiciales que sean simplemente declamativas, escuelas judiciales que nos sirvan para hacer cursos, que nos den puntos para los concursos que va a haber después, sino que tiene que haber escuelas judiciales que hagan a la formación de los magistrados. Pero para esto hay que ir a la génesis. Primero tenemos que saber qué tipo de magistrados queremos. Y para ver qué tipo de magistrados queremos, en la ciudad de Buenos Aires creo que la Constitución nos da un marco de referencia preciso. Esto es, no creo que los jueces tengamos que tener dudas hoy a la hora de cómo resolver. Creo que la Constitución es la garantía, inclusive para los jueces, de cómo debemos resolver. Y en esto, más allá de jueces activistas o no activistas, las instituciones están hechas por hombres. Tanto el Poder Judicial como el Consejo de la Magistratura van a ser grandes en la medida que haya grandeza de los hombres que le integran. Me parece que en esto no hay mucha duda. Creo que hay muchísimas, sí, incertidumbres en cuanto a la mutación que está sufriendo el derecho administrativo y el derecho en general, y seguramente esto también debería ser objeto de estudios de otras ciencias y
no solamente del derecho, porque la crisis en general impacta en la justicia y deberíamos reformular algunas cuestiones.